Bienvenidos al devocional de hoy. Tenemos un tema continuando con el tema de ayer, pero profundizando aún más en la salud espiritual. Vamos con la respiración, con lo cual terminamos el día de ayer. Continuamos hoy la respiración. Saludo a Marcia, saludo especial a Sandra, tenemos también a Virginia, Dios la bendiga, a Virginia Guerrero, María Villanueva, también Mónica, por supuesto, Remedios. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este momento especial. Bueno, vamos a entrar al tema, sin más preámbulo. Respiración espiritual, la respiración espiritual. Ayer veíamos cómo nosotros, como sus hijos, como los hijos de Dios, necesitan del perdón constante en nuestras vidas para poder tener una salud espiritual. Y habíamos leído un pasaje bíblico que nos mencionaba precisamente cómo nosotros a veces caemos en prácticas o hacemos actividades, nos afanamos por tener una espiritualidad, pero realmente cometemos el error de no vivir en el amor de Dios. Entonces la respiración es importante, la respiración espiritual es importante para nosotros mantener la salud espiritual. ¿Qué es entonces la respiración? Es inhalar, es recibir el perdón de Dios y exhalar o expulsar pecado en nuestras vidas. Y esto debe ser diario. Imagínense ustedes, vamos a hacer una homología o un ejemplo. Cuando nacemos en nuestra vida física, me refiero cuando nosotros fuimos extraídos o salimos del vientre de nuestra madre, hubo un cambio donde antes estábamos embebidos en un medio acuoso, un medio líquido, y salimos al exterior a un medio aéreo, un medio seco. Esto requiere de que el bebé comience a respirar y tenga que responder a unos estímulos y comience a trabajar su sistema respiratorio. Si ustedes se dan cuenta, o ustedes han tenido la experiencia, aquellas que fueron madres, cómo los bebés al inicio comienzan a respirar azarosamente, su pecho se agita porque necesitan respirar continuamente debido a que el cuerpo de los bebés es un cuerpo inmaduro y está trabajando para desarrollarse, para desarrollar sus órganos, para llevar oxígeno a todas las partes, y como es un pulmón inmaduro, necesita trabajar rápidamente para tomar ese oxígeno. Así es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros nacimos en el Espíritu, cuando recibimos a Cristo, cuando Dios nos conquistó realmente y cuando nos enamoramos de Él, al principio nosotros fluimos rápidamente con Dios, nos arrepentimos en un primer momento y comenzamos en oración, en devoción con Dios, a buscarlo a Él por amor, a buscarle con emoción, con pasión, porque
nos apropiamos del perdón de Dios por medio del Señor Jesucristo y comenzamos a respirar espiritualmente, a tomar el perdón y a sacar el pecado, y nuestra vida comienza a cambiar y comienzan a haber obras de arrepentimiento. Realmente no volvemos a hacer lo que hacíamos antes, sino que demostramos que el perdón se apropió de nuestras vidas y no regresamos al pasado, no regresamos a las prácticas de pecado. Esa es la respiración espiritual, pero es una respiración que tiene que ser continua durante toda la vida, hasta el final de nuestras vidas. Debemos respirar espiritualmente, apropiarnos del perdón. En la oración es necesaria. Nuestra oración debe incluir un momento de confesión. Y mañana, con el favor de Dios, vamos a ver esta parte de la confesión, ¿no? Debemos tener entonces una respiración continua donde nosotros arrepentidos, donde nosotros conmovidos, vamos al Señor y le decimos perdónanos. Pero no solamente se queda allí cuando éramos recién nacidos espiritualmente. No solamente es cuando somos recién nacidos, es constantemente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como hijos de Dios dejamos de respirar? Dejamos de respirar, de inhalar, de recibir el perdón y de exhalar pecado, y nos quedamos con el pecado. A pesar de que conocemos a Dios, a pesar de que hacemos activismo para Dios y vamos a la iglesia, no soltamos el pecado. ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando alguien no respira? Se muere, ¿cierto? Nuestra vida espiritual perece. Si no hacemos mantenimiento a nuestra vida espiritual perece. ¿Y cómo se ve en una persona? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar que una persona o que alguien realmente, o que yo realmente estoy respirando, estoy pidiendo perdón y confesándome constantemente con Dios? Cuando yo hago obras de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiene tendencia al pecado. O sea que si yo recibo a Cristo por primera vez, no quiere decir esto que yo durante mi vida ya no tenga pecado. Todo lo contrario, soy más consciente de que soy pecador y que tengo que doblar rodillas y pedir perdón por todo, porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. En Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La naturaleza humana es pecaminosa. Y nosotros, aunque seamos cristianos, también podemos entender que somos humanos y que cometemos errores y que debemos presentarnos delante de Dios para un cambio de actitud y un cambio de estado. Porque el pecado es un estado, el pecado es una actitud que usted puede estar guardando. Es un estado donde usted puede tener intoxicación. Estamos hablando de prácticas de pecado. Puede ser por rebeldía pasiva o activa, haciendo cosas que no le agradan a Dios, haciendo cosas que no son principios de vida. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que está haciendo. Cada uno de nosotros sabe dónde está el error. Pero realmente el error está en no presentarle a Dios y no hacer obras de arrepentimiento. Entonces, desde nuestro nacimiento en Cristo,
pasando por esa etapa de iniciación, desarrollo y una etapa madura espiritual. En todas las etapas nosotros debemos respirar perdón para poder tener salud espiritual. Tener salud espiritual. Vamos a leer Apocalipsis 2 nuevamente, Apocalipsis 2:4, para explicar un poco de este gráfico que he dibujado de este lado. Vamos a entenderlo. Apocalipsis 2:4. Busquen en sus Biblias Apocalipsis 2:4. Dice así, vamos a repasarlo lo que ayer hablamos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, en este esquema, intento demostrar cómo es el fluir, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas en mi vida espiritual, tanto a nivel individual de la persona como a nivel de la iglesia. A nivel de la iglesia, que es el cuerpo orgánico de Cristo, pero también a nivel del templo, que el templo del Espíritu Santo somos cada uno. Nuestro cuerpo, nuestro ser, es templo del Espíritu Santo. Tanto a nivel de la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo, nosotros como piedras vivas de la nueva creación que Dios está construyendo constantemente, también desde el punto de vista individual como templos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa allí? Este rectángulo representa eso. Esto representa de que tanto la iglesia como el templo, tanto nosotros como congregación y como individuos, debemos respirar perdón. Debemos respirar perdón. Una iglesia o un cuerpo o una persona, un hijo de Dios, que no se confiese delante de Él continuamente, si no respira, perece. Y eso era lo que aquí se menciona en la iglesia de los Efesios, ¿cierto? En la iglesia, el mensaje a Efeso. Y es que a pesar de que estos hijos de Dios de esta iglesia, a pesar de que los servidores en esta iglesia obraban, trabajaban, conocían la verdad, habían dejado realmente de amar las cosas de Dios. ¿Pero por qué habían dejado de amar? Y lo estudiábamos. Porque no eran sinceros y no practicaban el perdón. No hacían obras de arrepentimiento. Pero las obras de arrepentimiento son el resultado cuando la iglesia está practicando el perdón, la misericordia. Cuando una iglesia y cuando en mi vida hay perdón, el resultado son obras de arrepentimiento. Deben ser obras de arrepentimiento. ¿Y qué son obras de arrepentimiento? Son acciones que me dicen a mí realmente que la persona se arrepintió. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pido perdón a Dios, pero realmente sigo en pecado y sigo en práctica del pecado, no estoy evidenciando obras de arrepentimiento. ¿Qué nos dice Dios entonces hoy? Hijo, si de verdad te apropiaste del perdón,
Si de verdad tú me pediste perdón y fuiste perdonado, demuestra y vive y camina en el perdón. Camina en el perdón. Miremos 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5 nos habla un poco de eso, que lo habíamos leído en estos días. En el versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea que cuando yo nazco, cuando recién nací en mi vida espiritual, dejé el pecado y ya no lo practiqué. Pero si yo nazco, dejo el pecado y después de un tiempo vuelvo al pecado, mi vida perece. Y esa era una alerta que el Señor Jesucristo hablaba aquí en Apocalipsis 2. Porque quien habla aquí en Apocalipsis 2, del 2 al 4, es el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Yo conozco que tú eres fiel, que tú haces esto o lo otro, pero has dejado el primer amor. Has dejado el primer amor. ¿Qué pasa entonces cuando una persona, cuando la congregación no practica respiración espiritual? No hay confesión de pecado. Comienzan, en vez de haber obras de arrepentimiento, comienzan a haber síntomas de muerte. ¿Y cuáles son esos síntomas de muerte? ¿Cómo yo identifico si estoy teniendo síntomas de muerte? Muy fácil. En realidad es muy sencillo. Cuando me vuelvo religioso, cuando ando en activismo religioso, en legalismos, en afán por el oficio, me refiero al pastorado, cuando me lleno de conocimiento y sé muchas cosas en mi mente, pero en realidad lo tengo como un conocimiento más y no como una vivencia. Entonces, es fácil identificar realmente una vida puritana. Practicamos el purismo, todo tiene que ser según rituales, según actos donde uno se la pasa más es evitando cosas. No, que yo tengo que evitar ver televisión, tengo que evitar esto, tengo que evitar aquello porque no soy santo. Esas cosas son síntomas de una vida sin amor a Dios, una vida puritana. Estas cosas se pueden presentar en la iglesia, tanto a nivel de congregación como a nivel personal, individual. Lo que debemos generar entonces son obras de arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor Jesús nos habla en Apocalipsis 2:2. Sigamos leyendo ese Apocalipsis que ha sido para mí muy fructífero en la lectura de este versículo. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a quitarte tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sí? Si no te hubieres arrepentido. Y nosotros podemos ver, en Mateo 3:8, que debemos hacer obras dignas de arrepentimiento. Obras de arrepentimiento. Vivir una vida digna
en arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Repito, si realmente yo busco de Dios y si realmente yo soy seguidor de Cristo, ya tengo que dejar aquello que es en contra de Dios. Tengo que dejar atrás de una vez por todas y no cargar con prácticas de pecado en mi vida. Y bueno, eso es lo que Dios me ha mostrado, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón y ha sido para mí una exhortación y algo que me alegra de gran manera vivirlo y entenderlo, ¿no? Ahora vamos a ver estas tres cositas para finalizar, ya entendiendo cómo es las entradas y las salidas, cómo mi vida en amor, en el amor expresado por el Señor Jesucristo que vino por mí, para salvación, cómo yo debo respirar continuamente, porque si no hay respiración hay muerte. Y precisamente aquí habla de que será quitado el candelero, ¿no? O sea, la luz ya no está. Y cuando la luz ya no está, la iglesia morirá. Y mi vida espiritual morirá. Pero la respiración tiene tres aspectos. Una respiración, respirar perdón, exhalar pecado y la confesión. Más que todo estamos hablando de la confesión. Es necesaria constantemente, es automática, o sea que yo no tengo que cumplir con ni pagar nada, ni hacer ningún ritual y ni un proceso, no, es automática cuando usted de corazón va a Dios y se arrepiente, es automática. Y es vital porque si yo no hago confesión y no respiro perdón en mi vida, muero, voy muriendo poco a poco. Y es grave, por eso aquí se le advertía a la iglesia de Efeso, era una advertencia de peligro. Hechos 3:19, vamos a ver Hechos 3:19, el perdón es vital. El perdón es vital. Voy detrás, hacia adelante. Hechos 3:19. El perdón es vital. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, el perdón, la confesión es vital para nosotros poder alimentarnos, para poder tener paz, para poder tener salud espiritual, ¿cierto? Poder tener salud espiritual. El perdón entonces es necesario. Mateo 6, 14 al 15. Mateo 6, 14 y 15. ¿Qué dice Mateo 6, 14 y 15? Vamos a verlo. Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15 es: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sí? Es necesaria, se necesita del perdón, no es una opción. No es que usted como hijo de Dios tenga la opción de perdonar. La opción no es una opción, es la única vía realmente para encontrarnos con nuestro Padre,
es el perdón en Cristo Jesús. Porque así como Él nos perdonó en la cruz, así nosotros debemos perdonar. Así que si tenemos asuntos, pleitos, contiendas, falta de perdón con alguien, familiar, vecino, prójimo, debemos ponernos de acuerdo, porque es necesario para tener respiración y poder vivir realmente en el Espíritu. Y es automático. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Simplemente con la confesión nosotros podemos llegar a limpiarnos, renovarnos diariamente para poder continuar en este camino que es un camino espiritual, un camino de vida. Muy bien, hasta aquí les dejo el tema de hoy. Es un tema que hace parte de lo que ayer estábamos viendo y espero que haya sido para que ustedes, para que nosotros, porque ahí me incluyo también, podamos continuar de la mejor manera, desechando lo malo, tomando lo bueno en nuestras vidas y continuando hacia adelante. ¿Listo? Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Vamos a orar.